Hola, hola, aquí está Luis de nuevo. Espero que estén todos muy bien, bien muchachos, muchachas. Ahí que disfruten mucho esta lectura. Vamos a seguir con Marshall Ward. Serán los capítulos 69 al 71. Y sí, nos esperaremos unos 3 minutitos. Así, no se olviden que si llegamos a los 25 seguidores, vamos a meter en un capítulo las lecturas. Ya llegamos a los 20 y eso provocó que ahora las reacciones y los días de juegos aumentaron media hora. Y sí, eso sería todo. Muchas gracias. Y es un gusto tenerlos aquí. Pues ya debería, al ser tanto, ya debería darles un nombre de comunidad. Supongo que sí. Supongo que lo haré la próxima semana. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Así, hoy es el cumpleaños de mi madre y nos vamos a divertir mucho. Vamos a ir a comer a un lugar especial y vamos a pasarla muy bien y será genial. Y pues sí, vamos a ir a comer a un lugar. Posiblemente veamos una película aquí en casa, los dos juntitos, una de las clásicas que le gusta a mi mamá. Y sí, 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 será muy divertido. Sí, sí que sí. Así que, feliz cumpleaños, ma. Te quiero, ma. Mucho, mucho. Y comenzamos. Marshall Ward, capítulo 69. Entrenamiento de fuerza. Fluir como la seda. En un tranquilo y aislado claro en las montañas de atrás, Ling Ling estaba sentado en su jardín, sobre una mesa de piedra, y estaba meditando en tranquilidad. Mientras las hojas de otoño giraban lentamente sobre sus hombros en la pacífica mañana de otoño. Ling Ming se había visto levantado de la cama antes del amanecer para respirar el aire fresco de la montaña y poner su mente en óptimas condiciones. Ling Ming había colocado el deslizamiento de jade de Body Trimming Bone Shattering Piece en la mesa de piedra. Esta fue una habilidad marcial de paso terrestre incompleta. Incluso si Ling Ming tenía los meridianos de combate de las virtudes caóticas como referencia, para ayudarlo a guiarse, aún necesitaba un nivel extremadamente alto de percepción para poder fusionar los dos. Ok, ok. Perdón si hago una pausa repentina. Si se preguntan qué es lo que hago, estoy tratando de anotar. Sí, es para. Estoy tratando de anotar nombres. Para que no haya confusiones entre inglés y español. Las que se suenan bien en español, las mantengo en español. Y pues las que no, pues intento decirlas en inglés. Bueno, para ayudar a inglés. Aún necesitaba un nivel extremadamente alto de percepción para poder fusionar los dos. La percepción no tenía nada que ver con el talento marcial de uno, pero tocaba un poco del talento del alma. El talento del alma de Lin Mike era del cuarto grado primario.
Los talentos de alma de los artistas marciales eran generalmente bajos. El talento de alma de Ling Ling podría considerarse de primer nivel en el reino de Sky Fortune, y era igual al talento superior de cuarto grado en el cultivo. Recuerden que tomamos nuestro descansito cada 20 o 30 minutos. Mimi estaba ajustando su mente y vaciando sus pensamientos inútiles. Él estaba lista para usar todo el día y para percibir y comprender el el Body Trin Bone Shattering Fist. Hundió la fuerza de su alma en el deslizamiento de Jade. En la mente de Ling Ling apareció la escritura completa del Body Trin Bone Shattering Fist. Este Body Trin Bone Shattering Fist el comienzo estaba incompleto. El Body Trin Bone Shattering Fist le faltaba el 70% de su información. Si este defecto debilitante estaba solo en la segunda mitad del manual, entonces un talento sin igual podría ser capaz de practicar una pequeña parte de él. Pero actualmente las secciones faltantes comenzaron al principio. Además, las fallas también pasaron por todo el mantra de corazón, lo que hizo esto simplemente imposible de practicar. No es de extrañar que este Body Trin Bone Shattering Fist estuviera tirado a la esquina y nadie lo pidiera, aunque el concepto de vibrar la propia esencia verdadera simple no había ni siquiera una explicación sobre cómo comenzar a practicar los movimientos de la mano. Falta el pasaje de la introducción que describe esto. Voy por de tomar. Dale. Ya voy. Sin embargo, en los recuerdos del Ling del fragmento del alma del anciano, había un recuerdo vagamente básico y borroso de lo que era el Lowley Silk del entrenamiento de fuerza. Ling tomó estos dos Ling tomó estos dos juegos de manuales como uno solo y comenzó a reflexionar sobre ellos. Juntos, comenzó a tener una sensación de desmayo como si solo estuviese siguiendo el comienzo de fluir como la cera del entrenamiento de fuerza. Respirando, Ling murmuró mientras meditaba. El comienzo de las vibraciones de la verdadera esencia es respirar. En los recuerdos del fragmento del alma había aprendido que el cuerpo humano estaba compuesto de millones y millones de pequeñas unidades, ya sea el esqueleto, los músculos, la sangre o cualquier otra cosa. Se formaron a partir de estas pequeñas unidades que eran más pequeñas que el polvo. Sin embargo, en realidad tenían una estructura muy compleja y desempeñaban diferentes roles en el cuerpo humano. Cuando el cultivo alcanzaba un nivel lo suficientemente alto, la esencia verdadera se condensaría en el ojo y su visión se mejoraría hasta el límite de los límites, y serían capaces de descubrir estas diminutas unidades. ¿O? Conocen el, ¿cómo se dice? El mundo cuántico, el mundo de la biología. Interesante. Cada una de estas pequeñas unidades estaba viva, cada una podía respirar. Las diminutas unidades del cuerpo de la persona promedio tendrían un trastorno de la respiración
de la respiración de todas estas diminutas unidades que respiraban con diferentes métodos. Pero si lograban alcanzar la etapa de éxito grande de flujo de fluir como la seda del entrenamiento de fuerza, podrían controlar la frecuencia respiratoria de estas diminutas unidades para que estuvieran consistentemente unificadas y entonces resonarían. Este fue el comienzo de fluir como la cera del entrenamiento de fuerza y también fue el comienzo de la verdadera vibración de la esencia. De acuerdo con los recuerdos de este anciano, cuando un humano fue concebido por primera vez en el útero de una madre, sería solo una pequeña unidad que crecería. En ese momento, debido a que la pequeña unidad es solo una, su, su frecuencia respiratoria era constante. Por lo tanto, la respiración de un embrión era la más pura en ese momento. Nimin se iluminó de repente. ¿Era posible que el señor que creó el Bodhisattva von Fist también descubriera el secreto dentro de las diminutas unidades del cuerpo humano? A este Bodhisattva von Fist le faltaba su parte inicial, el grado de paso terrestre de baja ley, y le fue asignado por un anciano del Seven Profund Valley, que se encargó de examinar las hojas de jade antes de decir a dónde iban. Ahora parecía que no había sido completamente exacto. Era muy posible que este fuera un método de cultivo de un orden aún mayor. Pero ajustando las pequeñas unidades del todo del cuerpo para que su respiración fuera consistente no era una cuestión simple. El Body Tirin Bon echaba de menos completamente esta parte en sus instrucciones. Ling Min solo podía diligentemente tratar de recordar fragmentos de los borrosos recuerdos que tenía. Ajusta el cuerpo a través de la esencia verdadera para controlar la respiración de las unidades diminutas y finalmente alcanza el objetivo de cambiar la tasa de respiración de las unidades diminutas hasta que sean consistentes. Ning se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a girar la verdadera esencia dentro de su cuerpo. Intentaba sin cesar hacer coincidir su propia respiración con la de las pequeñas unidades dentro de su cuerpo. Una vez, dos veces, Ning sintió que su respiración se hacía más larga y más larga. Poco a poco sintió que su propia respiración comenzaba a entrar en un límite sutil. Empezó a sentir que su conciencia se desvanecía y su cuerpo se volvía vacío. Las innumerables unidades diminutas dentro de su cuerpo comenzaron a moverse junto con la respiración de Ling, como si estuvieran vibrando. Sintió una sensación de ardor y escalofrío, como si una marea lo arrastrara. Ling estaba en constante meditación y reflexión. Así, se sentó en el patio durante un día entero. Ese día, Ling era como un estanque inmóvil. Las hojas cayeron sobre sus hombros de su cabeza y sus brazos, pero Ling permaneció inmóvil durante todo el tiempo. No fue hasta que el sol se puso sobre las montañas que Ling despertó de su largo periodo de contemplación y lentamente abrió los ojos. Esta vibración de esencia verdadera y el límite de fluir como la seda del entrenamiento de fuerza son demasiado misteriosos. He usado todo, he usado todo el día, pero solo pude finalmente tocar una pista. Esta verdadera vibración de esencia involucra los secretos ocultos del cuerpo humano. La persona promedio simplemente no pensaría en esto. Es muy fantástico. Aunque no había progresado mucho, Ling había visto claramente la dirección aproximada a seguir.
Si lentamente lo percibiría a través de la mediación, tarde o temprano podría descubrir el misterio. Ninmin guardó el sueño de Jade, Limin guardó el Jade extrañamente. Limin guardó el Jade extrañamente, aunque no había comido todo el día, no sentía hambre en absoluto en su estómago. Los artistas marciales antes del periodo de condensación de pulso tenían que comer y beber agua, al igual que un hombre promedio. Incluso alguien en el periodo de condensación de pulsos solo podía soportar el hambre unos días más que un hombre normal. Si no comían durante un largo periodo de tiempo, también podrían morir de hambre. Tampoco tengo hambre en absoluto. Parece que las unidades diminutas de mi cuerpo que han respirado en la esencia verdadera están llenas. El entrenamiento de fuerza y el fluir como la seda es demasiado maravilloso. Y solo soy que me doy cuenta de que tal vez la llamada fuerza del fluir como la seda, del entrenamiento de fuerza, no es fuerza física en absoluto, sino verdadera fuerza de esencia. Si practicara la verdadera fuerza de la esencia hasta que pudiera empuñarla libremente a voluntad, este sería el flujo como seda de un gran éxito. El fluir como la seda sería un gran éxito en fuerza. Jimmy no pudo contener un suspiro lleno de emoción. Los meridianos del combate de las virtudes caóticas eran amplios y profundos. Durante los innumerables largos años, las mayores exadas del reino de los dioses habían estado revisando y cultivando interminablemente los meridianos de combate de las virtudes caóticas. Cada método en el interior era la suma de una experiencia interminable y había sido probado en el tiempo. Lo había practicado hasta ahora y había alcanzado este nivel de cultivo, pero era solo la punta del iceberg. Esto es lo más lejos que he llegado hoy. Mañana echaré un vistazo a las 7 salas de cultivo del Seven Bravo Marshall House. Me pregunto qué clase de misterios sus efectos tendrán estos lugares en el cultivo. Me pregunto qué clase de misteriosos efectos tendrán estos lugares en el cultivo. En el tiempo que Mika había practicado fluir como la seda del entrenamiento de fuerza, Kang y Suyan habían caminado juntos hacia los depósitos del Seven Proven Marshall House. Mika acaba de elegir un método de cultivo, pero con solo un mes de práctica, pero con solo un mes su práctica sería inadecuada, independientemente, dijo Suyan mientras sostenía un desliz de jade púrpura en su mano. Este color representa un método de cultivo de paso humano de grado medio. Shankan dijo, me pregunto qué tipo de método de cultivo elegiría este niño. Y Suyan se burló. Ling es demasiado confiado en está demasiado confiado en su propia fuerza. Cuando estaba en la primera etapa de transformación del cuerpo, había amenazado con adelantarme. Definitivamente elegirá algún método de cultivo popular que sea difícil de cultivar. Si es así, incluso si su percepción es buena, dejaré que no tenga tiempo para practicar. Los métodos populares de cultivo necesitaban una cita para poder verlos, pero la duración de una reserva de tiempo se organizó de acuerdo con la clasificación propia. A veces un método de cultivo tenía de 5 a 6, incluso 6 o 7 discípulos esperando en la fila para estudiarlo.
En este momento, el tiempo asignado dependerá de la clasificación que se otorgar. Si nuestra clasificación era baja, entonces estarías al final de la línea y verías muy poco de ella. Ok, sí. Toma nuestro descansito de 3 minutos. Y tengo una idea. Si por alguna razón el descanso del final del capítulo está muy cerca, ¿cómo lo digo? Si el descanso de 20 o 30 minutos está muy cerca del final del capítulo, no se tomará un descanso de final de capítulo. Espero que sea razonable. Y espero que sí se entienda. A ver, a ver, si en unos 3 minutos llegamos al final, no nos tomaremos nuestra pausa y seguiremos. Y así. Espero que les esté gustando mucho. Y que sí. Dios mío. Lo siento. Ah, adiós. Gracias. Dios mío. Estamos a punto de continuar, chicos. Y continuamos. Pero por lo general, de estas 6 o 7 personas, siempre había varios que eran discípulos mayores, ya que habían estudiado estos métodos de cultivo durante mucho tiempo, en lo que en la medida que mejoraría su propio método de cultivo, al ver el deslizamiento de Jade, era inútil. Lo que necesitaban era más práctica y combate real. Sin embargo, tampoco hubo ninguna estipulación que dijera que los discípulos mayores no podían continuar aprovechándose del deslizamiento de Jade. Mientras Suyan abusara de sus relaciones con las personas, Ling Ming tendría que dejar que otras personas pidieran prestado el deslizamiento de Jade, y Ling Ming no tendría el deslizamiento de Jade para practicar. La obstrucción estaba dentro de las regulaciones de la Seven Profound Marshall House. Suyan no podía tratar flagrantemente con él, pero podría hacer algo que lo estorbara y disgustara. Sankan y Suyan miraron a través de las estanterías buscando el nombre de Ling Ming. Examinaron los signos de Jade para encontrar nombres. Naturalmente, los primeros que buscaron fueron las artes sin sombras, el Absolute Nanjang y otros mantras y métodos de cultivo superiores. Sin embargo, no pudieron encontrar el nombre de Ling Ming entre ninguno de estos. Se retiraron y pensaron por un momento y luego continuaron mirando a través de los métodos de cultivo de bajo nivel, pero aún no habían encontrado la sombra de Ling Ming.
¿Qué está pasando? Suyan pronunció el señor levemente. San Kang dijo de repente, Suyan, aquí lo encontré. Suyan se acercó y vio el nombre de Lin Ming en una nota muy breve. ¿Mm? La nota solo tenía un nombre. Suyan estaba ligeramente aturdido. ¿Qué es esta nota que solo tenía que solo tenía un nombre? Probó que este método de cultivo era una habilidad que recibía muy poca atención. Técnicas de lanzamiento de la fundición. ¿Este Lin Min realmente eligió este método de cultivo? ¿En qué diablos estaba pensando? También encontré el segundo. Al escuchar a Sankai, Suyan miró de nuevo. Esta vez se sorprendió una vez más. Técnica de movimiento de la fundición. Lin Min había elegido técnica de lanzamiento de la fundición y técnica de movimiento de fundición. Suyan estaba alucinando. Esto era inconcebible. Al ver que Limika había elegido estos métodos de cultivo, Suyan dijo, Sankan dijo, Suyan, ¿realmente sobreestimaste a este Liming? Después de alcanzar el rango 126 en la piedra de ranking, pensé que era una especie de personaje impresionante, pero parece que solo su suerte es buena. Tuvo una especie de encuentro fortuito, por lo que su propia fuerza aumentó rápidamente. Pero tarde o temprano esto será inútil. Mira estos dos conjuntos de manuales. Confiando en ellos, ¿cómo podría esperar enfrentarse a otros expertos? Listo, chicos. Ah, pensé en seguir, pero ahora que lo pienso, pienso que las pausas sirven como separación de capítulos. Así que en vez de 3 minutos, como está tan cerca de la pausa de 20 minutos, solo será de uno, para que haya un cierto margen de separación y eso. Será uno y ya. Ya. Y continuamos. Marshall Worth, capítulo 70. Cascada de estanque helado. Al ver que Liming había elegido estos métodos de cultivo, Sankan dijo, Suyan, realmente sobreestimaste este Liming. Después de que alcanzó el rango 120 en la piedra de clasificación, pensé que era una especie de personaje impresionante. Pero parece que solo su suerte es buena. Tuvo una especie de encuentro fortuito, por lo que su fuerza aumentó rápidamente. Pero tarde o temprano eso será inútil. Mira estos dos conjuntos de manuales confiando en esto, ¿cómo podría enfrentar a otros expertos? ¿Esto se repitió? Ah, sí, se repitió. Vale. Sankan creía que con el talento de Limit, incluso si practicaba la técnica de lanzamiento de fundición y la técnica de movimiento de fundición, no había manera de que tuviera ningún resultado decente de ella. Si él insistía en practicar estas habilidades basura, lo único que crecería sería la disparidad entre ellos. Jeje, jaja, él es consciente de que sus calificaciones son inferiores a los demás, por lo que no se atreve a seleccionar un método de cultivo que sea difícil. Este tipo de persona que carece de cualquier apariencia de confianza en sí mismo, ¿qué habilidades marciales podría cultivar? Al escuchar las palabras de burlonas de San Kang, Suyan frunció el ceño mientras pronunciaba el ceño, él dejó el deslizamiento de Jade y dijo, Shankan, te aconsejo que no tengas una baja opinión de tu oponente y lo subestimes. Tal vez este Lin Min carece de confianza,
pero que no se te olvide, rompió el récord de Ling Sing por pasar el Dream Trial, que puso a prueba el corazón de las artes marciales en el examen de ingreso. La prueba de señor. Lo siento. Cuando Su Yan dijo esto, San Kan dejó de hablar. Cuando él había participado por primera vez en el ensayo de sueño, él la había llevado entre 3 cuartos de hora. Él lo había hecho mucho peor que Lin Ming. Sabía que lo que significaba pasar por este obstáculo en menos de un palo de incienso por tiempo. Sigamos buscando. Quiero ver qué tipo de habilidad marcial eligió. Ambos se volvieron para mirar, y después de un largo tiempo solo encontraron el nombre de Lin Ming en una nota incompleta de Jade, de deslizamiento de Jade. Falta el 70% de su contenido. Body Bone Fist. Por lo general, Suyan estaba tranquilo, pero después de ver esa nota con el nombre de Limit, sus ojos se agrandaron. ¿Era este Limit un loco? No sabía qué grado o rango tenía este Body Bone Fist, pero calculó que era una habilidad de paso terrestre de bajo grado. Con un manual de ese grado, incluso si fuera la sexta principal del Seven Profund Valley, sería una habilidad marcial que no pasaría a los de fuera. Si existiera la más mínima posibilidad de que alguien pudiera encontrar inspiración en esto, sería absolutamente imposible que esto se encuentre en los depósitos de la Seven Profund Martial House. Habiendo visto esta habilidad marcial, Suya no duda en darse por vencido, mucho menos a sí mismo, incluso si fuera el talento número uno de Sanganyu de la Casa Celestial de la Seven Profund Marshall, de la Profund Marshall House. También lo estaban discípulos centrales como King Kunjan y demás. No sería tan presuntuoso para considerar este puño, este Body Tinin Bonchetrin Fist. Eso fue simplemente morder más de lo que podía masticar. Este Lin Ming está demasiado loco. Si hubiera elegido la técnica de lanzamiento de fundición y la técnica de movimiento de fundición, entonces Suyan podría haber adivinado que había un significado profundo inconmensurable detrás de esas elecciones. Pero desde que eligió el Body Shattering Fist, Suyan solo pensó que Lin Ming era un idiota a medio hacer. Este Lin Ming no, Lo entiendo. Este Liming no solo es pobre en sus calificaciones, sino que parece que tiene algunos problemas en la cabeza. Solo si tuviera la mente de un cerdo, elegiría una habilidad marcial como esta, bromeó San Kang. Esta vez Suya no discutió, simplemente no sabía lo que estaba pensando este Liming. Su Yang dijo, San Kang, aunque las habilidades marciales y los métodos de cultivo de Liming que eligió no son normales, no hay necesidad de no tener cuidado. No hay nada malo en no tomar un oponente a la ligera. Este Liming sigue siendo el rango 126 en la piedra de clasificación. La razón es que debería haber comido la píldora escarlata del Golden Snake y la píldora de la médula de dragón Crimson Gold. Y fue capaz de absorber estas dos píldoras, también que incluso me sobresalta. Tranquilícese, él no es mi partido a lo lejos. Después de 20 días más, será el día del partido, y lo derrotaré total y completamente. No, no solo debes ganar, sino que debes destruir su confianza.
Permita que sufra la humillación tanto como pueda dentro de las reglas. Incluso puede herirlo gravemente y deshabilitarlo. Incluso si su cuerpo fue curado con alguna medicina rara y preciosa, todavía dejaría una lesión oculta y afectaría su futuro cultivo de artes marciales. Este Ling Ming Este Ling Ming se basó en un encuentro fortuito para querer luchar conmigo, y él quiere tomar a mi mujer. Dios mío. Lo aplastaré bajo mi pie y lo haré incapaz de recuperarse de alguna vez. Chuyan dijo esto con la mirada fría, inconscientemente, con la mirada fría. Inconscientemente se apoderó de sus puños como si estuviera aplastando Ling Ming en polvo. Inconscientemente aplastó sus puños como si estuviera aplastando a Ling Ming a polvo. Las salas de cultivo de la Seven Profund Marshall House se dividieron en las 7 matrices de asesinatos principales que representaban metal, madera, agua, fuego, tierra, viento y relámpagos. El Golden Soldier Hall, el Wooden Puppet Lane, el Lacepoint Waterfall, el Lava Cave, el Border Slope, el Violent Wind Tunnel y el Thunder Valley. Estas 7 salas de cultivo principales no eran matrices mágicas normales, sino matrices de asesinatos verdaderas. Una matriz mágica solo podría crear ilusiones en la mente. No importa cuán reales parecieran estas ilusiones, no eran como las matrices de matanza, y solo podían matar a una persona en su mente. Una vez que se despertaron, la ilusión se rompería. Por lo tanto, no podrían servir para cultivar la transformación del cuerpo. Solo una matriz de asesinatos verdadera podría usarse para cultivar y alcanzar el potencial de su cuerpo, el potencial del cuerpo. De estos 7 grupos de matrices de asesinato principal, cada uno podría tener 12 personas practicando sobre ellos a la vez, debido a que la activación y el mantenimiento de las matrices de asesinato consumieron una gran cantidad de piedras de esencia verdadera, muchas veces más que las matrices mágicas. Las, las manchas fueron, los lugares fueron limitados, por lo tanto, el tiempo asignado se basó en la clasificación de uno en la piedra de clasificación. Si uno era inferior al rango 180 la piedra de clasificación, podría practicar durante mediodía todos los meses. Ok, ok. Si estuvieran entre el rango 150 y el rango 180, podrían practicar durante todo un día. Ok. En cuanto a los rangos superiores a 150, hubo muchas estipulaciones, y el tiempo asignado fue exacto a la hora. Para los rangos superiores a 50, el tiempo se incrementó a cada 10 rangos, y en cuanto a los últimos 3 primeros puestos, pudieron practicar durante 10 días cada mes. Teniendo en cuenta el descanso y el tiempo para cultivar, podrían estar practicando dentro de una gran matriz de asesinatos cada vez que quisieran. Ning había revisado su deslizamiento de Jade. Su propio rango era el 126. Podría practicar durante 2 días todo el día, o podría tomar 24 horas y dividir a su gusto. Si lo hiciera, Ning tendría que hacer una cita y luego venir en ese momento. Naturalmente, ese punto se vaciaría para él durante ese periodo, pero si no llegaba a su cita, entonces su tiempo para ese periodo todavía sería utilizado.
Las 7 matrices de asesinato principales estaban ubicadas en 7 lugares diferentes dentro de los de ah, dentro de los Seven Profound Valleys. Para llegar allí en el centro de cada matriz había una matriz de transmisión total. Todas las prácticas de los discípulos fueron organizadas por la oficina administrativa de la matriz de transmisión. Todos los estudiantes nuevos tienen una oportunidad de ingresar a cualquiera que les guste durante una hora. Esta vez no se calculaba su tiempo total antes de ingresar al conjunto de asesinatos. Puedes dejar que el anciano responsable de los arreglos te ayude a elegir una dificultad adecuada. Aquí hay un cuadro de referencia con niveles de dificultad aproximados y sus clasificaciones relativas. Puede echar un vistazo. El anciano responsable de la matriz dijo, lentamente. Luego registró las puntuaciones de todos y lentamente les pasó un cuadro de referencia. Ning Ning miró la tabla. Su propio rango era 126. Esto le correspondía un séptimo nivel de dificultad. Fuera del metal, madera, agua, fuego, tierra, viento y rayos, ¿cuál debería elegir? Mientras Li Ming titubeaba, Honji dijo, te advierto, estas 7 matrices de asesinatos principales son el verdadero negocio. Si te metes en el interior, serás gravemente herido. Por lo tanto, no elijas un nivel de dificultad demasiado alto, o más de lo que puedas manejar. Además de las 7 matrices de asesinatos principales, no elijas el Tunnel Valley. Los otros están bien. Si tienes pellets de Sargataring, deberías considerar tomar uno, aunque solo tienes una hora de prueba dentro. Está bien, esta vez también es preciosa. Esta vez también es preciosa. Esta práctica puede estimular el potencial de tu cuerpo. Niming acaba de obtener un pellet de almas en sí mismo y escuchó el consejo de Honji y se lo comió. ¿No puedo elegir el Valle del Trono? ¿Era el Valle del Trono demasiado difícil? ¿O hubo otras razones? Ling Ming no preguntó, sino que finalmente se decidió por la Full Ice Pond. Vale, tomamos nuestro descansito de 3 minutos. Dios mío. Ah, Bueno, chicos, espero que les esté gustando mucho la lectura. Sí que sí. Sí, sí, sí.
Estamos a 30 segundos de continuar. Y sigamos. Las 7 matrices de cultivo principales crearon el ámbito utilizado en el entorno local, y sus diseños se especializaron en el terreno y la topografía de la tierra. El diseño de la construcción fue muy ingenioso. Li Ming eligió Icepound originalmente. Originalmente era una cascada natural de las montañas Zhou, pero después de ser transformada por la matriz, el agua vertida de la cascada ahora contenía un pulso y energía formidables. El estanque que estaba debajo de la cascada también se volvió incomparablemente frío y extraordinario, como un escalofrío penetrante. Cuando llegó al cañón donde el estanque helado de la cascada estaba, Ning Ning podía escuchar a la distancia un sonido como un trueno, como si un terremoto subterráneo estuviera sucediendo. La cascada de la montaña So fue la cascada más alta del reino de Scarforton, y la altura de arriba abajo era de 300 pies. ¿Ves? La corriente de agua directamente impactaba hacia abajo, y la fuerza del agua era similar a ser golpeada por un mazo. El profundo estanque de abajo fue el resultado de los 1000 años que duró esta cascada que impactó abajo. La profundidad del estanque ya había alcanzado los 1000 pies. Bajo esa presión de agua aterradora, incluso un maestro en el periodo de condensación de pulsos se encogería ante tal vista. Cuando Liming llegó a la cascada a la Icepound Fall, había una enorme cortina de agua, como si todo el estanque humiera. Esto era debido a la lluvia torrencial y la cantidad inconmensurable de agua que salpicaba docenas de pies en el aire. El ruido sordo de la cascada incluso sacudió levemente el corazón de Liming con su resonancia. Gran cascada, gritó Ling Ming con su corazón lleno de emoción. Esta fue la primera vez que vio una maravilla tan maravillosa de la naturaleza. De la naturaleza. Vale, chicos, tomemos nuestro minutito y luego seguimos. ¿Les parece? No sé si estos descansos. Los descansos de aquí en vez de 20 deberían ser 30. Puede ser, puede ser. Puede ser. Ya estamos a punto de seguir, chicos. Un poquito más. Y seguimos.
Iniciamos a Marshall Ward, capítulo 71, método de cultivo completo. Cuando Lin caminó ante el conjunto de cascadas, un diácono estaba allí esperando, que parecía tener entre 20 y 30 años. El diácono ya había recibido la notificación previa. Le dijo a Lin: Aprendiz Junior Lin, puedes entrar. Hay un límite de tiempo de 1 hora. La matriz fue especialmente hecha para nuevos discípulos de hoy. La dificultad ya se ha establecido en el nivel 7. ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué diácono tan problemático? Lin Ming pensó, pero no le importó demasiado. Este séptimo nivel de dificultad le correspondía a los rangos 110 y 130. Su calificación, su clasificación estaba en el 126. Estaba cerca del final de eso. Comenzará desde la fundación, comenzará desde la fundación y luego regresaría para un desafío más difícil y más adelante. Puedes ingresar, aunque apenas eres suficiente para ingresar al séptimo nivel de dificultad, tu cultivación es limitada. Si no puedes soportar estar dentro, descanse. En general, en general, en general, uno no puede permanecer adentro por mucho tiempo. Si estás allí más tiempo que los límites de tu cuerpo, puedes terminar dañando tu salud. Le recordó el aprendiz diácono a Lin Ming. Gracias, amigo aprendiz senior. Si no puedo soportarlo, lo diré. Bien, dijo el aprendiz senior al abrir el conjunto. Mirando desde el exterior, la Iceborne Fall era una cascada ordinaria, solo que masiva, pero cuando dio algunos pasos hacia ella, el paisaje cambió de repente. Li Ming llegó a un nuevo espacio y no fue capaz de detectar nada desde el exterior. Aunque el Iceborne Waterfall era una matriz de muerte, también contenía una matriz mágica ilusoria en el interior. Debido a esto, 12 personas podrían practicar en el conjunto al mismo tiempo y aún así no ser capaces de ver a nadie más. Esto se debió a que la matriz mágica ilusoria aislaría a uno de las otras 11 personas mientras se cultivaban. Después de todo, nadie está dispuesto a cultivar junto a otros que están mirando. Nimin se dio la vuelta por un momento y detrás de él ya se había convertido en un mundo completamente oscuro y azabache. Era como si la cascada estuviera suspendida en el cielo nocturno estrellado. El estanque helado de la cascada tenía 1000 pies de ancho y un azul profundo como el hielo glacial. Y aunque no estaba demasiado lejos de la cascada, era inusualmente silenciosa e inmóvil. No se veía ni una sola línea de flotación, y había una niebla densa que flotaba sobre la superficie y cubría la mitad del estanque helado. Chicos, voy al trono. Ya vuelvo.
He vuelto, chicos y chicas. He vuelto. Solo mira, puedo sentir el frío escalofriante. Este aire frío es incluso más frío que el viento del norte del invierno. Ling respiró hondo, giró su verdadera esencia hasta el límite, y luego se sumergió en el frío estanque. Buen frío. Después de saltar al estanque helado, Ling sintió el frío glacial. No tenía dudas de que si esto fuera el mundo exterior, el agua ya se habría congelado. Pero en el conjunto del Ice Pond Waterfall, esta agua helada en realidad se mantuvo líquida. Fue simplemente increíble. Liming hizo circular la fórmula del verdadero cosprimigenio al extremo. Sus músculos también temblaban continuamente, ya que estaba tratando de emitir un calor febril para resistir el frío. Esta agua, como se siente un poco como el mercurio, Liming comenzó a intentar bucear, pero descubrió que el agua contenía una resistencia desconcertante. Mientras salpicaba un poco de agua, era como si estuviera jugando con mercurio. El agua obviamente era mucho más espesa y más densa que el agua ordinaria, y también más pegajosa. Si se tratara de un estanque normal y exhalara profundamente todo el aire que contenía, naturalmente se hundiría en el agua. Pero en este estanque helado se sentía fácilmente como si lo arrastraran hacia abajo. Incluso nadar hacia adelante era más lento. Ok. Se dijo que este estanque helado tenía 1000 pies de profundidad. No sé quién podría haberlo medido con, no sé quién podría haberlo medido. Con mi condición actual y mucho menos bucear a 1000 pies, incluso unas pocas docenas de pies, sería extremadamente difícil. El hombre que pudo bucear hasta abajo era realmente un maestro. Cuando más profundo era el estanque helado, más frío sentía. El frío se sentía como si tuviera un leve intelecto espiritual. Era como si intentara introducirse en mi piel a través de los poros, colarse en mi sangre y penetrar en mi médula y congelarla. Li Ming no dudó de que si alguien que no conocía las artes marciales entrara aquí, se congelaría instantáneamente, hasta el punto de que no podrían moverse. Su sangre también se convertiría en hielo y morirían. Mis manos y mis pies ya están comenzando a congelarse. Increíble ferocidad. Li Ming ya se había sumergido a 30 pies de profundidad. En esa profundidad, Li Ming sintió innumerables agujas frías apuñalando su cuerpo. Debido a que el frío aquí fue extremo, el sentimiento se convirtió en un dolor doloroso. No puedo bucear más allá que aquí, de lo contrario estaría en peligro. Aunque cultivó la fórmula del verdadero caos primigenio y mi verdadera esencia es mucho más condensada que la de un artista marcial normal, mi cultivo sigue siendo demasiado débil. Otros que pueden llegar al séptimo nivel de dificultad suelen ser los de la tercera etapa de transformación del cuerpo superior. ¿Mm? ¿Eso es una plataforma de piedra? Ning descubrió que a varias docenas de pies de distancia había un afloramiento de piedra en la pared. Hizo un esfuerzo por nadar y concentró su verdadera esencia, y luego se paró en la plataforma de piedra. Los artistas marciales podrían respirar profundo y profundamente, a pesar de que Limit no había alcanzado la etapa de entrenamiento de viseras con un solo aliento, podía permanecer sumergido durante el tiempo que lo llevó quemar un palo de incienso. Se, sen- Se sentó con las piernas cruzadas sobre la plataforma de piedra y comenzó a usar toda su energía para revolver la fórmula
del verdadero caos primigenio. Ahora que lo pienso, dije el nombre. Ah, ah, método de cultivo completo es el método de cultivo. Comenzó a usar toda su energía para revolver la fórmula del verdadero caos primigenio. Como todos a su alrededor era inusualmente silencioso, era como si Ling Ming hubiera entrado en un espacio y un tiempo separados que se habían detenido. A pesar de que el agua helada del estanque helado fluía a su lado, Ling Ming solo podía escuchar su largo y lento latido rítmico, como un péndulo que se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, sin rastro de caos. En este momento parecía como si el alma de Ling Ming se hubiera levantado de su cuerpo. Su cuerpo no tenía ni la más mínima sensación, no tenía ninguna pizca de percepción, y se había absorbido por completo en un estado de trance. Cada centímetro de sus músculos resistía la agua helada. Su verdadera esencia no parecía estar completamente bajo su control. Era como si girara por sí misma. Era como si se hubiera fundido con la inercia de su cuerpo, y la circulación de la esencia verdadera en su cuerpo se estaba extendiendo por líneas incomparablemente exquisitas. Era mucho más preciso que la revolución de la verdadera esencia del Ling Ming, y también era varias veces más rápido. Hola, Dante Walker. Bienvenido. Por favor, sígueme y estoy leyendo Marshall World. Soy un canal que se dedica a la lectura, a los juegos y a las reacciones. Espero que te pases mucho por aquí y que te unas a esta comunidad. Muchas gracias por venir. Voy a seguir con la lectura. Ling acaba de llegar a la etapa de gran éxito de la primera capa de Trono Prime Chaos, de las fórmulas del verdadero caos, y la velocidad a la que podía crear su verdadera esencia había aumentado, pero ahora incluso se había acelerado más que antes. Podría decirse que este fue el doble umbral de la fórmula del verdadero caos primigenio. Fue una pena que esta velocidad de circulación no fuera algo que Ling pudiera conducir consistentemente, sino que estaba haciéndolo automáticamente, lo que no puedo lograr. Después de un tiempo desconocido, Ling despertó repentinamente de este estado de trance. ¿Mm? ¿Qué pasa conmigo? Sí. Ah, si, si me sigues, llegaremos a las 25. Y si llegamos a las 25, podría aumentar los capítulos a 4 en vez de 3. Sí que sí. Seguir leyendo. ¿Se trabó? No, 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 se trabó. ¿Qué pasó? Había una ligera presión en su pecho por contener la respiración. Mimic le ejerció su verdadera esencia y emergió del agua, sin aliento mientras respiraba el aire helado. Este aire también era similar al de los huesos y cuando respiraba en el aire le cubría los bordes de la boca con una capa de escarcha. Ling recordó el estado en el que había estado hace un momento,
Esta sensación era similar a la sensación de todas las diminutas unidades de su cuerpo que resonaban juntas, como se describió en el... A ver, lo veo de nuevo. Voy, tirin, shooting fist. El maravilloso límite cuando, juntos como se descubrió en el body tirin, bone shooting fist. El maravilloso límite, cuando la respiración de su cuerpo entero y todas sus diminutas unidades serían consistentes. Si los ejercicios de respiración de un artista marcial normal se debían a sus decisiones y pensamientos consistentes, entonces la respiración de Limit hacia abajo era como si las diminutas unidades de su cuerpo hubieran respirado espontáneamente. Como si la conciencia de Limit, como si la conciencia de Limit estuviera separada de él. Su verdadera esencia se ha pospuesto a su instinto y ha girado completamente por su propia voluntad, y su ruta de la revolución podría llamarse perfecta. Ling Ming regresó a esa plataforma de piedra y que quería reproducir este estado. Sin embargo, pudo darse cuenta de este estado nuevamente. La fórmula del caos primigenio verdadero parece haber mejorado más y alcanzado la etapa perfecta. Cuando Ling Min revolvió la fórmula del caos primigenio verdadero para resistir el frío, descubrió de manera impresionante que su verdadera velocidad de circulación de esencia había aumentado en un 40%. Esta fue la etapa perfecta de la primera capa de True Primal Chaos, de la verdad, de la fórmula del caos primigenio verdadero. Gran éxito, gran éxito, es fácil, perfecto, es difícil. Ding pensó que alcanzaría el límite perfecto de la primera capa de la fórmula del caos primigenio verdadero más rápido que lo normal, pero no pensó que lo lograría tan rápido. Fue por el estado en el que estaba hace un momento. El corazón de Ling Min saltó locamente. Voy por algo de tomar, chicos. Ya vale, chicos. Chicas. Se decía que a veces un artista marcial entraba en un estado de misterioso, por ejemplo, lo que llamaban una iluminación repentina, etc. Los libros antiguos habían registrado que un artista marcial se sentaría bajo un árbol bondi y meditaría bajo un acantilado por una noche. De la noche a la mañana, su cabello se volvería blanco, se despertaría y descubriría que su método de cultivo había alcanzado la etapa de éxito grande, y su cultivo había progresado en saltos y límites. Incluso hubo antiguas leyendas que decían que uno podía obtener la iluminación y convertirse en inmortal y romper con el vacío mortal. Dios, lo siento. Tal vez justo ahora había entrado en un estado similar de iluminación repentina o algún otro límite maravilloso. Lamentablemente, solo había estado en ese estado por muy poco tiempo, y aún así había obtenido enormes beneficios de eso.
Las extrañas condiciones de un artista marcial eran difíciles de alcanzar. No tenía nada que ver con el talento de un artista marcial, solo con el corazón, la conciencia y otras cosas misteriosas y profundas de un artista marcial. Aunque el talento de Ling Ming era común, pero concerniente al corazón de las artes marciales. No perdió ningún otro, no perdió a ningún otro talento en la historia del Sky Fortune Kingdom. Como no pudo volver a entrar en ese estado, Li Ming continuó usando el agua helada del estanque helado para templar su cuerpo, junto con la circulación de su verdadera esencia. La eficacia del Soul Gathering Pellet también fue estimulada. La verdadera esencia interna de Li Ming fluía gradualmente de sus músculos, desde sus músculos hasta los bordes de sus vísceras. La verdadera esencia que cubría las vísceras era el símbolo del límite de la tercera etapa de transformación del cuerpo, el entrenamiento de vísceras. Lin Ming había entrado accidentalmente en el reino de la tercera etapa de transformación del cuerpo. El avance fue solo una cuestión de tiempo. Un artista marcial que practicó la transformación del cuerpo en la segunda etapa del entrenamiento de carne tendría esencia verdadera y humedecería sus músculos y perfusionaría la superficie con ella. Perfusionaría. En la tercera etapa de entrenamiento de vísceras, la verdadera esencia cubría los órganos internos y los protegía. Hacia la cuarta etapa y la quinta etapa, la verdadera esencia penetraría más y más profundamente en el cuerpo, hasta que alteraría los músculos y fraguaría los huesos. Los huesos. Sí, sí. Sin embargo, en la práctica era imposible cubrir cada pulgada de la carne y la sangre de un artista marcial con verdadera esencia. En general, los artistas marciales vierten verdadera esencia en sus músculos. Este tipo de mecanismo de alimentación forzada era limitado en sus formas. Una mancha de músculo que absorbía demasiada esencia verdadera llegaría a un cuello de botella. Por otro lado, debido a la supervisión, algunas áreas musculares no se humedecían o se expondrían a la verdadera esencia en absoluto. De esta manera, dejaría atrás un punto vacío en el cuerpo. Pero en el combate real, cada punto vacío también era una debilidad explotable. Además, más adelante en el futuro, cada uno intentaría alcanzar el pico de transformación del cuerpo, el periodo de condensación de pulso. Con estos puntos vacíos se convertirían en un gran obstáculo. Pero fue diferente en el estanquelado. El estanquelado estimuló cada pulgada de la carne, del cuerpo. El frío entró por los poros y estimuló todo el cuerpo. Músculo, sangre, incluso médula. Para hacer frente a este tipo de frío, uno tenía que crear la verdadera esencia y templar los músculos para resistir. Esto requería que cada pequeña unidad en el cuerpo también resistiera al frío y absorbiera la verdadera esencia. Gradualmente, cada pulgada de sangre y carne se atemperaría con la esencia verdadera, y así eliminarían el punto vacío. Al darse cuenta de esto, Li Ming respiró hondo. No era de extrañar, porque en todos estos años, los artistas marciales de condensación de pulso de Sky Fortune Kingdom casi todos habían venido del Seven Profound Martial House.
Tenían recursos tan misteriosos y profundos, además de un talento excepcional y excelentes métodos de cultivo. Llegar al periodo de condensación de pulso fue mucho más fácil de lo que era para un artista marcial normal. Ni siquiera mencioné a los gustos de Lin Sen, Tan Ku y otros talentos de primer nivel. Incluso si solo era un talento de tercer grado, siempre y cuando no escatimaran esfuerzos para apoyarlos con medicamentos raros y preciosos también podrían romper hasta el periodo de condensación de pulsos. Normalmente me tomaría un descansito aquí, como ya van 20 minutos, pero estamos a punto de acabar, así que no lo voy a hacer y vamos a seguir. Espero que te esté gustando la lectura, Dante. Antes, si hubiera elegido ingresar en el Sky Fortune Marshall House de primer nivel, incluso si tuviera los meridianos de combate de las virtudes caóticas, uno podría entrenar cada pulgada de mi carne y sangre. Solo este estanque helado tiene efectos tan milagrosos. Las otras salas de cultivo también deben tener otros efectos misteriosos. Estas 7 matrices de asesinatos principales son demasiado valiosas. Debo aumentar mi rango lo más pronto posible para poder disfrutar libremente de los recursos de las 7 matrices de asesinatos más importantes. Y Ya, chicos, logramos. ya terminamos la lectura de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y pues voy a ver algo rápido y luego ya me voy. Un gusto tenerlos por aquí. Chiquichi. Ahora, sin problemas. Vamos a ver. Después de esto me voy con mi mamá a su compu y lo vamos a pasar muy bien. Vamos a comer, no te divertir mucho, te voy a dar muchos minutos. Así. Si se preguntan qué hago todas las veces en estas pausas largas, reviso siempre mi directo de que no haya ningún tipo de desincronización al final para que así tengan todo el directo completo. Pues ahora sí, chicos, este fue Luis. Muchas gracias por pasarse por aquí. Espero que tengan una buena semana y bye bye.